El microscopio electrónico posee una alta resolución y capacidad de aumentos que permite analizar muestras muy variadas, tanto respecto a la morfología externa de tejidos vegetales, animales, microorganismos y macromoléculas en general, así como también los detalles ultraestructurales internos de estos organismos. El estudio puede hacerse tanto de células aisladas, cultivadas o en tejidos. Debido entonces a la diversidad de muestras, es importante aplicar desde el principio la técnica adecuada. En microscopía electrónica existen dos técnicas, la técnica convencional y la tinción negativa. El desarrollo de la microscopía óptica o de luz fue evolucionando de manera importante y manteniéndose como pilar fundamental del conocimiento de aquello invisible a la vista del ser humano. En el año 1924, de Broglie sacude los cimientos del conocimiento de su época al enunciar el carácter ondulatorio de los electrones y asignarles longitudes de ondas dependientes de sus energías. Este planteamiento teórico, que luego fue confirmado, sentó las bases para que se pensara en los electrones también como una onda. En el año 1926, Bush presenta el diseño de una lente electromagnética. De acuerdo a sus enunciados, sería posible enfocar un haz de electrones de la misma forma que en la óptica se enfoca la luz mediante los lentes. De esta manera, se inicia la generación de la microscopía electrónica y fue en el año 1931 cuando se alcanzó a obtener, con la ayuda de otra generación de microscopios, una resolución 1000 veces mayor que la de un microscopio óptico. Los físicos Max Noll y Ernst Ruska en Alemania fueron quienes dieron a conocer el primer microscopio electrónico de transmisión, TEM. El desarrollo de la microscopía electrónica permitió, entre otras cosas, alcanzar el nivel de resolución espacial que muchos investigadores de diversas disciplinas demandaban y fundar una rama de investigación que, a pesar de ser relativamente joven, ha avanzado de una manera vertiginosa en la ciencia contemporánea. El microscopio electrónico tiene una alta resolución y capacidad de aumentos que permite analizar muestras muy variadas, tanto respecto a la morfología externa de tejidos vegetales, animales, microorganismos y macromoléculas en general, así como los detalles ultraestructurales internos de estos organismos. El estudio puede hacerse tanto de células aisladas como cultivadas o en tejidos. Debido a la diversidad de muestras, es importante aplicar desde el principio la técnica adecuada que se va a emplear para procesar el material con el fin de obtener el resultado óptimo en la observación posterior. Hay dos tipos básicos de microscopios electrónicos: el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. Estructura del microscopio electrónico de transmisión. La estructura general de un microscopio electrónico de transmisión es comparable con la de un microscopio óptico. Ambos cuentan con un sistema de iluminación y un sistema de lentes para la formación de la imagen. Diferencias entre un microscopio óptico y un microscopio electrónico de transmisión. La diferencia esencial es la naturaleza de la fuente de iluminación. En un microscopio electrónico la constituyen electrones, los cuales, gracias a su corta longitud de onda, proporcionan una alta resolución de las imágenes y permiten trabajar a mayores aumentos. Dado que los electrones
Únicamente pueden ser desviados por campos magnéticos y en condiciones de vacío, las variaciones de corriente de las lentes se utilizan para inducir cambios en su campo magnético e incidir, de ese modo, sobre la formación de la imagen. Como para la formación de la imagen por TEM, se utilizan los electrones transmitidos por la muestra, el material observado debe ser lo suficientemente delgado para que pueda ser atravesado por el haz de electrones, 60 a 80 nanómetros. La amplificación de la imagen se produce por un conjunto de lentes electromagnéticas, bobinas. Los electrones dispersados serán detectados y proyectados hacia una pantalla sensible. Constituyentes del microscopio electrónico de transmisión. Un microscopio electrónico de transmisión está constituido por una columna, un sistema de vacío y una fuente de poder. La columna contiene el sistema de iluminación, en donde encontramos el cañón o fuente de electrones, la cámara de la muestra, un sistema de formación de la imagen con bobinas electromagnéticas, condensadoras, objetivas y proyectoras, y un sistema de observación y registro. Aplicaciones de la microscopía electrónica de transmisión. Entre otras, se destacan las siguientes aplicaciones: estudio ultraestructural de células y tejidos normales y patológicos, morfología y ultraestructura de microorganismos, localización y diagnóstico de virus, estudio ultraestructural y de morfología externa de suspensiones celulares, orgánulos aislados y macromoléculas en general. Técnicas para el procesamiento de muestras por TEM. Para el procesamiento de las muestras, para microscopía electrónica de transmisión, existen dos técnicas. La técnica convencional, a través de la cual se pueden procesar tanto tejidos como suspensiones de todo tipo. El tiempo de procesamiento es aproximadamente 2 semanas y nos permite realizar la observación ultraestructural. La otra técnica es la tinción negativa. A través de ella se puede procesar únicamente suspensiones. Es una técnica rápida, lleva un procesamiento aproximado de 15 minutos y nos permite observar la morfología externa. Los pasos de la técnica convencional de microscopía electrónica de transmisión son los siguientes: fijación, refijación, deshidratación, preinclusión, inclusión, obtención de cortes, contrastación. Toma de muestra para la técnica convencional de TEM. La correcta obtención de la muestra a estudiar constituye el primer paso de la técnica y es realmente una de las etapas más delicadas de la misma. El tamaño y la obtención de las muestras para microscopía electrónica son los requisitos más importantes para lograr una correcta conservación de las mismas. Las muestras deben tomarse tan pronto como sea posible, una vez ocurrida la muerte del animal, y ser colocadas en el primer fijador. Se considera que la fijación debe comenzar antes de los 20 minutos post-mortem. Fijar un tejido consiste en conservarlo en un estado lo más parecido posible al estado vivo. Las muestras deben ser tan pequeñas como sea posible. Generalmente, el fracaso para obtener una buena fijación radica en el inadecuado tamaño de las mismas. El tamaño ideal es de 0,5 milímetros de lado, llegando a un máximo de 1,5 milímetros. Dicho requisito se encuentra en relación directa con la velocidad de penetración del fijador. La maniobra de corte también es un punto importante en la toma de muestra.
La misma debe realizarse con movimientos precisos y netos, utilizando hojas de bisturí con buen filo, evitando desgarrar el tejido. En primer lugar, se separará del tejido de interés un segmento de muestra de aproximadamente 1 centímetro de lado. Luego, utilizando 2 hojas de bisturí con movimientos opuestos y cortes netos, se reducirá el tamaño de la muestra hasta obtener cubos de aproximadamente 1 milímetro cúbico. Fijación. La primera solución fijadora que se utiliza es una dilución de glutaraldehído al 2,5% en el buffer adecuado para la muestra a procesar, cuyo pH es 7,2-7,4. La función de dicho fijador es estabilizar las proteínas y preservar la actividad enzimática. La fijación se debe llevar a cabo teniendo en cuenta ciertos factores: presión osmótica, temperatura, tiempo de fijación, como así también elegir el buffer y el pH adecuado para cada muestra. La fijación en glutaraldehído se realiza a una temperatura de 4 grados centígrados y, dependiendo del tamaño de la muestra, el tiempo de fijación variará de 2 a 24 horas. Lavados. Luego de la fijación, se procede al lavado de las muestras con solución de fosfato tamponada, 2 repeticiones de 10 minutos cada una. Refijación. La segunda solución fijadora es tetróxido de osmio al 4%, el cual se utiliza en proporción 1:1 con la solución tamponada de elección a temperatura ambiente y por el término de 2 horas o hasta ennegrecimiento de la muestra. Este fijador tiene una acción complementaria al glutaraldehído, ya que ejerce su acción uniéndose y fijando fosfolípidos. Lavados. Luego de la refijación y previo a la deshidratación, se procede al lavado de las muestras como explicamos anteriormente. Deshidratación. La deshidratación se debe realizar debido a que las resinas plásticas utilizadas en la inclusión son inmiscibles en soluciones acuosas. Para ello, se emplean soluciones crecientes de acetona. Consta de un pasaje de 15 minutos en acetona, 50%, un pasaje de 15 minutos en acetona, 70%, un pasaje de 15 minutos en acetona, 90%, y 2 pasajes de 15 minutos cada uno en acetona, 100%. Preinclusión. A fin de facilitar la entrada de la resina a los tejidos, se realiza un paso previo de preinclusión, donde se utiliza la resina Epoxy Embed 812 en proporción 1:1 con acetona absoluta. La resina Embed 812 está constituida por 3 componentes: Embed, NMA y DDSA. Para la preinclusión, la muestra es colocada en la mezcla de resina acetona y se deja actuar por 24 horas a temperatura ambiente. Inclusión. La inclusión consiste
en infiltrar la muestra con la mezcla de los 3 componentes de la resina Embed 812, antes mencionados, en presencia de un catalizador. Para ello se reemplaza la resina de preinclusión por la mezcla de inclusión en recipientes especiales denominados cápsulas BIN. La polimerización se realiza en estufa a 60 grados centígrados durante 24 horas. Ultramicrotomía. Luego de la inclusión, los cortes se obtienen a través de la utilización de un ultramicrótomo, el cual nos permite seccionar con un mínimo avance la muestra incluida en la resina. A fin de encontrar la zona de interés dentro de la muestra incluida, se procede al tallado de una pirámide trunca, utilizando cuchillas especiales. Obtención de cortes semifinos. Primeramente se obtienen cortes semifinos de aproximadamente 0,25 micrómetros con cuchilla de vidrio. Coloración con azul de toluidina. Los cortes semifinos son montados en un portaobjetos para ser observados al microscopio óptico, previa tinción con azul de toluidina. Obtención de cortes ultrafinos. Una vez elegida la zona a estudiar, se retalla la pirámide para obtener una menor área de corte en la zona de interés y se realizan cortes ultrafinos de aproximadamente 60-80 nanómetros con cuchilla de diamante. Carga de cortes ultrafinos en grillas. Los cortes ultrafinos se montan en grillas metálicas. Las grillas pueden ser diferentes materiales: cobre, níquel, oro, platino, etc. Contrastación con metales pesados. Los cortes montados sobre las grillas se contrastan con átomos de metales pesados. Como método general, se utiliza una doble tinción con acetato de uranilo y citrato de plomo. El acetato de uranilo es un contrastante aniónico, siendo selectivo para los ácidos nucleicos y en menor grado para proteínas. Sobre una gota de acetato de uranilo en cápsula de Petri se coloca la grilla con la cara conteniendo los cortes sobre la gota del contrastante. Se incuba durante 30 minutos al resguardo de la luz directa. Luego se procede al lavado de la grilla en 2 o 3 pasajes de agua destilada. El citrato de plomo, por su parte, es un contrastante que se deposita especialmente en las membranas, glucógeno y ácidos nucleicos. Se coloca la grilla sobre la gota de citrato de plomo durante 8 minutos con lentejas de hidróxido de sodio para evitar la precipitación del plomo. Posteriormente se lava la grilla en 2 o 3 pasajes de agua destilada.
De esta manera, se procede a la preparación de tejido por la técnica convencional de TEM. En el caso de suspensiones celulares, bacterianas o virales, si queremos realizar la técnica convencional, debemos partir de un precipitado de 0,5 mililitros de muestra, el que será resuspendido primeramente en el fijador y luego la técnica continuará igual que para tejidos, previa centrifugación en cada uno de sus pasos. Observación al microscopio electrónico de transmisión. Una vez contrastada la muestra, es observada en el microscopio electrónico de transmisión. Si bien la principal aplicación de la microscopía electrónica de transmisión es en investigación, en medicina humana y veterinaria constituye una valiosa herramienta utilizada para el diagnóstico de enfermedades. A través de este video podrán adquirir conocimientos acerca de cómo es y cómo funciona un microscopio electrónico de transmisión. ¿Qué diferencias tiene con un microscopio óptico? Visualizar las diferentes técnicas en muestras muy variadas que podrán ser aplicadas en su futuro perfil profesional, tanto en medicina veterinaria como en medicina humana, así como también en investigaciones muy variadas relacionadas a sectores productivos.